ya se los dije en alguna otra Alicia, pero yo nací en un pueblito del estado Anzoátegui que se llama El Tigre. Es un pueblito que nació por obra y gracia de la industria petrolera. Es decir, un pueblito joven, tendrá el Tigre, que tendrá unos 60 años, 70 años. Y comparado con otras ciudades de Venezuela, pues un pueblo relativamente joven. Nacido, como les decía, por obra y gracia de la industria petrolera. Este pueblito queda eh, sobre algo que se llama la Mesa de Guanipa. La mesa es un accidente geográfico típico que nos tratan de explicar eso en la escuela primaria, pero era un poco abstracto para mí ese nombre, porque pasaba por ahí mucho y yo no veía ninguna mesa. Siempre en mi cabecita quedaba eso de porque eso le llaman la Mesa de Guanipa. Bueno, eh, vivíamos en Caracas, pero todas las vacaciones íbamos a parar al Tigre para ver a mi abuela, a mis tíos. Ahí teníamos una casita. Entonces pasábamos muchas de nuestras vacaciones en el Tigre. Tenía cosas entretenidas las vacaciones en el Tigre. Por ejemplo, ir al río. La Mesa de Guanipa es atravesada por muchos, muchos ríos. O tal vez uno solo, que se da las vueltas y uno en su mente infantil pues no recuerda mucho si era uno. Me acuerdo que habían uno, llamaban el Paso de la Cachama, creo que se llamaba. Bueno, era muy divertido irnos a pasar las vacaciones en el Tigre cuando podíamos ir al río, que no era siempre, porque cuando era época de lluvia, pues la visita al río no era tan fácil. En Semana Santa se iba mucho, y ahí a la orilla del río, mi mamá, mi papá, una comadre de mi mamá que se llama Ramona Martínez y su esposo Ramón, siempre nos reuníamos ahí y hacíamos pues las cosas normales que se hacían en Semana Santa. Entre esas comer el pastel de morrocoy, que era una exquisitez, un sabor de verdad espectacular. Aunque la preparación del pastel de morrocoy no tiene nada de piadoso. Yo supongo que eso debe haber desaparecido de la culinaria oriental, porque entiendo que el marrocoy es un animal en peligro de extinción y pues me imagino que estará protegido y ya no se preparará pastel de morrocoy en las riberas orientales del río Orinoco. Bueno, también tenía otra particularidad de ir al Tigre, y era que en el centro del Tigre, que se llama El Luchador, yo no sé por qué, quedaba una pollera que se llamaba Don Lolo, y vendían unas bolsitas de Merey, el Rey Merey. Por allá por el año 2000, eh, Catalina tuvo que viajar a Puerto Ordaz por un tema de trabajo. Y claro, cuando está en Puerto Ordaz, se reúne con la gente ya que tenía que hacer esa reunión, no me acuerdo de por qué. Ahí es que Catalina conoce el queso guayanés y se enamora del queso guayanés. Y de regalo le dan, y para que me trajera, una cestita de dulces típicos de esta zona de Venezuela, del oriente venezolano. Obviamente todas estas preparaciones tenían como protagonista pues el merey. Merey pasado, dulce merey, mazapán y las semillas de merey. Pasamos esos días, yo los pasé añorando aquel, aquel sabor particular que tenía
mi infancia en el Tigre, porque el merey es una fruta que a mí me gusta mucho. Sobre todo la semilla de merey. Recuerdo que hace muchos años yo estaba muy muchacho. Este, el merey es una fruta muy particular, porque es una fruta que tiene la semilla afuera. Es decir, podíamos darle la semilla y botar la fruta como tal y quedarnos con la semilla. Y el merey no era barato. Yo imagino que una bolsita de merey costaría, no sé, 1 o 2 bolívares en aquella época. De los bolívares de aquella época que valían plata, el merey no era barato. Entonces, estábamos en el río y se nos ocurrió la idea, a mis hermanas y a mí, de prepararnos nuestro propio merey. Y pasamos buena parte del día recolectando semillas de merey en este río de la mesa de Guanipa, del Tigre. Y cogimos como un saco de semillas de merey. Nos lo llevamos para la casa. Y mi papá nos miraba calladito, no decía nada. Entonces prendimos unas brasas ahí, tratamos de tostar la semilla del merey. Y mi papá calladito, pero no nos decía nada. Porque, si bien es cierto, la semilla del merey es muy fácil quitársela a la fruta, la naturaleza es vengativa, y cuando tú tuestas la semilla del merey, bota como una especie de líquido, una lechecita, con un poder abrasivo terrible, que puede despellejarte incluso las manos. Entonces, al final, ese saco de semillas de merey se convirtió, no sé, será medio kilito que medio kilo menos, de merey tostado. La mitad estaba chamuscado, quemado y no se podía comer. Y la otra mitad, pues, no alcanzó sino para 2 o 3 merey para cada uno. Los dedos ensangrentados. Mi papá no nos había dicho que la naturaleza iba a cobrar venganza en nuestras manos. Y ahí, pues, todos tristes y acongojados. Entonces mi papá nos llevó al luchador y nos compró a cada uno una fundita de semillas de merey, que en Chile las llaman castañas de cajú. Deliciosas son. Yo creo que no hay de esos frutos secos algo más sabroso que el rey merey.